Llega a la fuerza, señorita. Él no quería salir y se murió diciendo que no quería salir. Mi padre como debía. Yo le voy a explicarle. Cuando mi mamá, antes que le diera el accidente vascular, porque fue una diferencia de 1 mes y medio, mi madre estaba cuidando a mi papá y mi madre ya estaba en decadencia, estaba muy por su edad, por su ajetreo. Entonces mi mamá una vez me dijo que la madre de ella, cuidando supuestamente a mi padre y a ella ayudándole, mi madre me dice, bien penosamente, me dice, yo no sé para qué está la madre de mi hija ahí, Maribel, no sé para qué está aquí, porque resulta que yo hago comida y se la da a los animales, a los perros y a los gatos. Le creo posiblemente, muy posiblemente, una señora con las características que usted me cuenta pudo haber dicho eso. Y Pamela le va a decir por qué. Escuche lo que le van a explicar. Sí, es súper probable que su mamá le haya dicho eso. Tiene toda la razón Carmen Gloria. ¿Por qué? Porque era mayor y además había tenido accidentes cerebrovasculares. Lo que hace que muchas veces la gente quede confundida, tenga episodios que se llaman episodios de delirio o de demencia, en donde se pierden, no saben dónde están, y muchas veces los rasgos paranoides se exacerban y empiezan a encontrar que les roban. No es raro que también se le dijo eso, por ejemplo. Que los maltratan. Que los maltratan, que no los cuidan bien, que les hacen la comida mal a propósito. Se le olvida a lo mejor que le dieron almuerzo, entonces después te dicen, no me dieron almuerzo. Es parte del proceso. ¿Y sabe qué? Si usted hubiera estado tan presente con una persona enferma, sabría que es parte del proceso. Eso solo nos demuestra que estuvo bien poquito con ella. Sí, porque, no, señor, lo que pasa es que yo... A ver, señor, usted tómese la molestia de escuchar. Aquí parecemos locos, tratando de ayudarle a solucionar su caso, y usted simplemente quiere hablar de sumas más y sumas menos. Señor, cualquier persona que haya tenido su cuidado, un adulto mayor, de avanzada edad y con problemas de demencia senil o de accidentes cerebrovasculares, describe situaciones como las que dice Pamela. Se ponen agresivos, reclaman, creen que los están tratando de matar, creen que hay un complot universal en contra de ellos. Son episodios que tienen, no todos, pero hay muchos que tienen esos episodios con esas características. Eso es lo que está diciendo Pamela. Y lo que está diciendo usted al contar estas historias de su madre, que vivió, imagínese, 30 años o más de 30 años con esta misma señora, sin ningún problema, en la misma casa, no teniendo ninguna obligación, porque podría haberle echado el día 1 o al año 10, 30 años. Es más, fue la señora y la hija las que toman la decisión de irse. En ningún minuto su mamá ni su papá lo sacaron de ahí. Después que se fueron de la casa, siguieron manteniendo una relación con ella. O sea, es evidente, señor, que lo que su madre le contó, que fue una vez en 40 años de historia, obedece más a la condición de salud psiquiátrica de su madre que a una situación real. Bueno, mi madre no acostumbraba en ningún momento a mentir. No, usted entendió en la casa que no estamos hablando de eso, ¿cierto? Pamela, la hija. Yo creo que no es fácil tener un padre como este señor. Y más bien no es fácil lo que tú dijiste. Tener un padre que decide no ser tu padre. Que está ahí, que está a tu alcance, que tú lo ves, que es parte de tu vida, pero que él por una decisión personal se comporta como que no fuera tu padre. Ella tuvo 2 papás súper presentes y una mamá también. ¿Cómo se sobrevive a esta historia? ¿Cómo se sigue adelante dejando esta historia como un antecedente de vida? Ella, Maribel, ha ido haciendo las cosas bastante bien. Hace 5 años, 4 o 5 años creo que fallece el abuelo, y yo le preguntaba por qué no hizo nada antes, porque esta casa está arrendada por don Guillermo, y su respuesta es porque estaba sanando. Ella se tomó estos 4 años de duelo para sanar, para procesar la muerte de sus abuelos, para no tocar nada de esto, sino que primero sanar ella. Y eso es un súper primer paso, ¿sí? Maribel sabe que ella ya tuvo papás. Sanar la ausencia de padre no la tenemos acá. Yo creo que lo que hay que hacer ahora es que este rito que ustedes harían ahora solo les va a demostrar que el papá no es sangre, el papá no es nada. Usted tuvo su papá y acá tiene alguien que biológicamente a lo mejor es el papá, pero que en la práctica es un hermano grande que vivía lejos. Y cuando hagan este rito y este ejercicio, creo que es la mejor forma que usted puede hacer para marcar eso y empezar a verlo como eso, como lo que fue en su vida. Un hermano grande que estuvo ahí, que se portó bastante bien con el papá y con el que terminaron peleando
por un proceso de crisis en la vida. Eso es. Marque ese rito como eso a partir de ahora y se le va a hacer mucho más fácil ir sanando eso. Gracias. Un último aspecto, Pamela. Dicen que la historia de uno está compuesta de los recuerdos que uno tiene de esa historia, más que de los datos reales. Independiente de lo que este señor diga de la madre de esta señorita, ella tiene una historia en la cual hay documentos como estos, en la cual hay una historia de vida con sus abuelos, con su mamá. Y quizá enfatizarle ese punto, que esa es su historia de vida, que nadie tiene el derecho a vulnerársela, ni a cambiarla, ni a tratar de implantarle un recuerdo. Esté en lo correcto o no esté en lo correcto, esa es su historia. La vida que ella vivió es suya. Y es la que la forjó y es la que la lleva a ser quien es usted hoy en día. Como dice Carmen Gloria, nada puede cambiar eso. Sí, yo lo sé. Yo lo sé, pero... Y si me permite, más allá de lo emocional, su historia es plenamente concordante con una mamá que nunca se vuelve a casar, que sigue todo el tiempo con los suegros y que probablemente sí estuvieron muy enamorados. Y si esa es su realidad, quédese con esa realidad. Esa es la de usted. Usted fue hija de una pareja que estuvo tremendamente enamorada, un padre que luego se va, pero que le entrega de regalo 2 abuelos que son sus padres. El regalo fue para mí. Y su madre sigue ahí con ustedes y conforman una familia. Esa es su historia. El resto da lo mismo. Yo lo lamento por él hoy día, porque yo sé que la relación nuestra lamentablemente se quebró y se quebró fuerte. Pero yo tengo 4 hijos preciosos que casi no los conoces. Y lamento que te los pierdas. Lamento que te los pierdas, de verdad, porque son maravillosos, Yo inteligentes. lamento bastante también de no poderlos ver porque hay circunstancias de la vida que sucedieron así y así quedó demostrado por el asunto que ha pasado. No, señor, la vida no pasa. La vida no pasa ni las circunstancias ocurren. Nosotros vamos construyendo nuestra vida. Uno toma decisiones que son las que van haciendo nuestra historia. Las cosas no pasan por encima de uno. Pasan por lo que uno hace o deja de hacer. ¿Puede alguien que sea tremendamente materialista, preocupado del dinero, ser súper generoso o son situaciones incompatibles? Depende. Por lo general las personas que son muy materialistas y preocupadas del dinero lo guardan para sí y para un otro muy importante. Entonces puede llegar a ser generoso con Alguien importante en la vida. alguien muy cercano a la vida. Solo por es un lujito que me quiero dar. Este señor nos ha demostrado con creces lo importante que es el aspecto económico para él. Y lo importante que es todo lo que es de él. Que no lo comparte y que no lo que pide explicaciones porque esto es mío. ¿Por qué él comparte su familia, su casa y sus gastos con una mujer que supuestamente fue una aventura en su vida? Toda la razón. Y Muchas por gracias. último, antes de irme, un detallito que no quiero dejar pasar. Hace alrededor de 6 años atrás el Ministerio de Educación permite que en los colegios no se enseñe la manuscrita. Todas las personas que fueron al colegio antes de eso sabían manuscrita. Sí, sí las saben. Muchas gracias, Pamela. En el año 78 ya habían teléfonos en Chile. El señor sabe escribir manuscritos. La señora, madre de esta señorita, evidentemente fue una persona importante porque él lo ha demostrado ser una persona generosa que comparte su vida con mucha gente. ¿Quién dice la verdad? Señorita, usted tiene el contrato por el cual sus abuelos le venden el 50% de la propiedad. Mándamelo con Roberto. Gracias. Esta propiedad me señalaba usted que está arrendada hace 5 años, desde que Sí, sus más o menos. abuelos fallecieron. Y la arrienda este señor. 4 y años, percibe señorita. 4 años. 4 años. Y percibe el arriendo él. ¿Y cuánto cobra de arriendo en forma mensual? 100.000 pesos. ¿Y los 50 que le corresponden a su hija se los tiene guardados? Estoy pagando una deuda que quedó ella a pagar en la casa de reposo y nunca la pagó y estoy asumiendo eso porque... Legalmente usted es el hijo y la deuda es suya, no de ella. ¿Cómo? Legalmente usted era el hijo y la deuda es suya, no de ella, que es nieta. Bueno, pero había un compromiso que firmó allá en la casa de reposo, pues, señorita. Yo te expliqué la Como, situación. como tutela de los papás. Entonces yo asumí todos los gastos de mis padres en la casa de reposo. Como Si usted- corresponde a un hijo. Sí, pues si usted quiere saber la situación, Señor, llame a la a casa ver, de a reposo. todos los hijos, en general,
Ni siquiera es necesario recordarles que hay una norma legal que dice que hay que ayudar a los padres en la edad de ancianidad. Los hijos, gracias a Dios, aún lo hacen de forma natural. Bueno, y si ella dice que también ella fue no criada era como hija, pero fue criada como hija, entonces... Ah, qué bonito, señor, escucharlo de su boca. Pero si así está diciendo por usted, fin pues. escucharlo de su boca, señor. Qué bonita actitud. Es su hija. Legalmente es su hija. ¿Sí? Aunque usted la trate como hermana o como No, conocida. yo nunca la he tratado como hermana. Lo acaba de decir. Lo acaba de decir cuando me dijo, ella tuvo trato de hija y no ¿Sí? de nieta, lo acaba de decir. Si tomara un poquito más de conciencia de sus palabras, se daría cuenta que cada una de las posiciones que usted ha ido adquiriendo en esta discusión han sido producto de sus propios dichos. Efectivamente, usted tiene el dominio de la mitad de la propiedad. Y esto fue hecho por escritura pública, se pagó el impuesto y se inscribió en el Conservador de Bienes Raíces. O sea, se hizo harto. Aquí está. Ya. Lo que usted formó ahora con este señor es una comunidad. Hay dos personas, que se llaman comuneros, que son dueños de un bien en común. 50 y 50. El primer acto jurídico que hay que hacer acá es pedir el cese del uso gratuito de esta propiedad y del goce gratuito de esta propiedad. ¿Quién lo ejerce hoy día? Él. Cuando las personas ética y moralmente no son capaces de darse cuenta que están usando un bien que es de dos y que por lo tanto a la otra persona le corresponde la mitad, aunque sea en la decisión de impugnar o imputar esa mitad al pago del hogar, esa decisión era suya, no de él. Porque usted es mayor de edad y porque usted es tan dueña como él. Si usted quiere designar el 50% del arriendo a pagar el hogar, maravilloso, pero es una decisión suya, no de él. O si quiere seguir arrendando la casa y que le paguen la mitad, también es una decisión suya. Y eso, para ejercerlo judicialmente, porque ya estamos viendo aquí que ética y moralmente va a ser imposible, para ejercerlo judicialmente, tiene que pedir el término del goce gratuito de la propiedad. ¿Me entendió? Ya. Es una acción judicial por la cual usted demuestra su calidad de dueña de la propiedad, de una propiedad que tiene en común con este señor, y así, cualquiera de los dos que lo use, él, si lo usa o lo goza, como dice la ley, que gozarlo es servirse de los frutos, o sea, cuando uno lo arrienda está gozando. En ese minuto, él va a tener la obligación judicial de entregarle a usted el 50%. Y si él lo usa, va a tener que pagarle a usted el 50%. ¿Me entiende? 1. 2. Tiene derecho también al juicio de partición. ¿Ya? El juicio de partición no solamente es para las comunidades hereditarias, que la gente lo entiende y ya lo sabe bien los que siguen el programa. Es también para cuando se forma una comunidad propiamente tal, que es cuando varias personas son dueñas en común de un mismo bien. Ahí también esa comunidad se disuelve a través de un juicio de partición. Se le pide al Tribunal Civil que designa un juez árbitro que se hace cargo de la propiedad, la empieza a administrar, a cobrar y pagar lo que corresponda, para finalmente el objetivo es venderlo y repartirle a cada cual lo suyo. ¿Cuánto es? 50% para usted y 50% para este señor. La decisión completa la tiene usted, porque no necesita el acuerdo de él para nada. Ya. Su dominio es absolutamente independiente del de él. Y usted tiene todas las herramientas y acciones que le otorga la ley para proteger este derecho de dominio. Entonces puede solicitar el goce gratuito de la propiedad, el término del goce gratuito. Puede solicitar el juicio de partición, con lo cual conlleva la venta de la propiedad. Y puede comprar también si quiere. Estamos de acuerdo por lo menos en venderla. ¿Usted también? Sí, de un principio tomamos el acuerdo. Si este tema que se llegó acá, De un una cosa, no sé. principio. Yo le sugiero que esto se lo encarguen a un abogado, porque no es un trámite fácil de hacer, porque al producirse la venta de la propiedad, tienen que concurrir ambos a firmar, y además hay que ver si es necesario hacer la partición y adjudicación, o sea que producida la venta se reparte el dinero en la forma que corresponde, o si van a actuar con mandato en una sola persona, a quienes ustedes, que generalmente son abogados, le van a confiar la gestión de este negocio para que él venda y reparta la propiedad. ¿Me entiendes? ¿No podemos hacer, si aparece un comprador, acercarnos los dos sin abogado? Sí, pueden hacer. No, porque la escritura... Yo sé que la gente tiende a tratar de ahorrarse el abogado. Pero ¿qué pasa? Que cuando usted vende una propiedad... Que por eso se ha dilatado tanto cuando esto, uno vende una propiedad, tiene que hacer una escritura pública. Ya. Esa escritura pública debe ser redactada por un abogado.
no hay otra persona que pueda redactar una escritura pública. Debe ser redactada por un abogado. Sobre todo las de compraventa, porque son complejas. Es lo único que le va a permitir a usted saber, por ejemplo, si una persona está comprando con subsidio, que realmente tenga adjudicado el subsidio y que no vaya a firmar un contrato que después no se vaya a cumplir, o que vaya a comprometerse un pago que después no se vaya a efectuar, o que su propiedad a usted le dé certeza de que está en condiciones de venderse, o no vaya a firmar un contrato donde se está comprometiendo a vender algo que después no va a poder transferir. ¿Me entiendes? A ver, hay muchos aspectos dentro de un contrato de compraventa que son relevantes para la validez del contrato y para la obligación de las partes. Entonces, yo sé que a la gente le gusta ir a la farmacia y comprarse los medicamentos solo sin ir al médico. Yo sé que le gusta hacer ejercicio solo sin que alguien les recomiende cuál es el ejercicio adecuado de acuerdo a la contextura y tamaño de la persona. Y también les gusta resolver los problemas judiciales sin ir al abogado, y ojalá lo hayan aprendido acá. Y acá hemos intentado enseñarles a hacer la mayoría de los trámites que se pueden hacer sin abogado a todos los que nos siguen. Pero hay trámites en que odiar al abogado o no tener la presencia del abogado puede costarles muy caro. Y este es uno de ellos. Señora jueza, mire, el tema que tenemos ahora con la hija, estamos de acuerdo en vender todo el tema, es que no se puede vender la propiedad porque no se ha hecho la subdivisión legal. ¿Ve? Es lo que acabo de decirle a su hija. Aquí están todos Es lo que acabo de decir. Le acabo de decir que incluso el abogado puede ver si es que a lo mejor usted se compromete a vender y resulta que después no puede vender. Efectivamente. Aquí está Mientras no se haya hecho la subdivisión, no existe individualización de la propiedad. Y para vender una propiedad se tiene que encontrar debidamente individualizada. El tema que se han tocado puertas, señorita, y se han tirado por el desvío. Yo he hecho averiguaciones. He estado viajando constantemente a ver este tema, desde donde vivo hasta allá, y pues... porque mire, usted no sabe cómo hacerlo, y porque yo no saco nada con decirle todo lo que tiene que hacer. Porque tiene que contratar a un abogado. Es como que yo le dijera, mira, para operar la apendicitis, a mí me han dicho que hace como un tajito por acá, y usted va y lo busca, es una tripita así delgadita, pero tiene que buscarla con cuidado y la saca. ¿Cuál es la probabilidad de que usted se equivoque haciendo eso? Altísima. La gente en Chile, y esto le va a gustar a los abogados, menosprecia las carreras que son de servicio y valora mucho las carreras que otorgan cosas tangibles. Por ejemplo, si yo vendiera martillos, nadie me cuestionaría el precio del martillo. Me dirían, oye, que está caro, hágame una rebajita, pero entienden que si yo vendo el martillo, me tienen que pagar el martillo. Si yo vendo un servicio, yo le reviso la escritura. Mis honorarios dicen, ¿ay, me va a cobrar por leer la escritura? Así reacciona la gente en este país. Sí, porque para saber cómo leer la escritura, hubo que estar 5 años en la universidad y hacer seguramente alguna especialización 2 años más. Y esa es la profesión del abogado, del médico, del asistente social, del psicólogo. Es un servicio que no es tangible, pero se necesita conocimiento para hacerlo. Y ese conocimiento de lo que la gente vive, los profesionales, y se paga por él. Entonces, yo no saco nada con decirle, tiene que ir a esta oficina, pedir este papel, hablar con este señor, sacar ver las inscripciones de acá y revisar. Y pedirle al servicio de impuestos en la tesorería que le dé el número rol. No va a ser capaz, porque son cosas complejas que las tiene que hacer un abogado. Y eso le va a costar los honorarios del abogado. Bueno, en principio yo no sabía el tema que mi hija íbamos tratado acá, pero... La subdivisión de roles, les puedo decir en forma genérica de lo que se trata. Cuando hay, por ejemplo, las tomas. De repente hay una toma en un sector, en un terreno baldío. Y viene la municipalidad y le adjudica a esos pobladores el terreno. Dice, la toma, invento, Cerro Blanco es dueña del terreno que se encuentra ubicado en tal parte, con tales limitaciones, y ese terreno es de esta junta de vecinos, de esta unión, es este terreno. Pero no dice esa primera escritura, la esquina es de don Juanito, la que sigue es de don Manuel, la otra es de don Roberto. No, dice que son de ellos, punto. Y así pueden pasar años, y es lo que pasó en nuestro país. Durante los años 70 se hicieron muchas adjudicaciones de terrenos, de la población no sé cuantito, a la junta de vecinos número no sé cuantito, se le adjudicaba un terreno, pero no se individualizaba. Entonces todo ese terreno se encuentra inscrito, al igual que todas las propiedades en Chile, en el registro conservador de bienes raíces y además en el servicio de impuestos internos. ¿Para qué? Para el impuesto territorial.
En el Servicio de Impuestos Internos, para identificar las propiedades, no se identifican ni con la dirección ni con el nombre del dueño. Se identifican con un número de rol. Entonces, cada propiedad tiene un número de rol. 1, 2, 3, 10, 20, 40, etc. En el caso de ustedes, la propiedad donde está ubicada la casa de sus padres, que debe ser una propiedad, un terreno grande, tiene un número de rol. Inventémosle, el 400, en el Servicio de Impuestos Internos. Cuando quieren vender, usted no puede vender la propiedad porque toda la propiedad no es suya, es un pedacito de la propiedad el que es suyo. Y ese pedacito de la propiedad no existe individualmente en el Servicio de Impuestos Internos, porque lo que existe es todo el territorio. Ahí es donde uno dice, lo que tiene que hacer es la subdivisión de roles, o sea, ir a inscribir cada pedacito a nombre de cada vecino. ¿Quién hace eso? El Servicio de Impuestos Internos. ¿Cómo sabemos si se puede hacer? En la municipalidad, sabiendo cuál es el metraje mínimo que se puede dar por territorios. Hay territorios que son rurales, que tienen un metraje mínimo, por ejemplo, de 10.000 metros cuadrados, y hay otros urbanos en que pueden ser 200 o 300 metros cuadrados. Y de eso depende si yo puedo subdividir o no puedo subdividir. Es lo que me dijeron en el servicio agrícola. Exactamente, sí. Porque la ley es una sola y para todos los chilenos igual. Sí, es que, le explico, el terreno vienen de muchas sucesiones muy antiguas. Y el terreno es un terreno rectangular, en la cual hay 3 dueños. El señor no saca nada con explicarme. Insisto sobre el tema, y no es que yo le esté haciendo publicidad a la profesión. En general, aquí en el programa nos hemos caracterizado por enseñarles a ustedes cuáles son sus derechos y de qué forma pueden ejercerlos personalmente. Pero hay cosas en las que no se puede, como el ejemplo que le puse a la apendicitis. Por mucho que yo me lea 20 libros de apendicitis, no voy a poder operarme sola. Eso tampoco. Aquí hay que hacer un estudio de título. Seguramente tramitar posiciones efectivas, hacer su división de roles, hacer la inscripción en el Servicio de Impuestos Internos, pagar los impuestos que corresponda y hacer la inscripción en el Conservador de Bienes Raíces. Hay mucho para hacer. Solución rápida y concreta. Cuando estoy en un problema así, ¿qué puedo hacer? Lo que hizo su abuelo. Hacer una sesión de derechos sobre los derechos que a mí me competen sobre ese terreno en general. Porque yo no soy dueño del terreno, soy dueño de derechos en ese terreno. Esa es una forma de vender. ¿Me entendieron? No. Es que es medio enredoso por ese lado, por lo que usted dice. Pero el tema... ¿Sabe por qué es enredoso? Mire... Porque si yo hiciera entrar a nuestra enfermera y le pidiera que me explicara cómo se hace una cirugía cardiológica, seguramente no entendería nada de lo que me diría, porque me hablaría en términos galenos que yo no conozco. Contraten un abogado, que este trámite es complejo para una persona que no entienda de derecho y demasiado extenso para explicárselo en una situación como esta. Yo, por su parte, señora, le acojo la demanda en razón de que usted tiene como dueña los mismos derechos que este señor, tiene el derecho a decidir qué hacer con esos derechos, valga la redundancia, y tiene también el derecho de pedir, si quiere, la venta forzosa de ese terreno. Y este caso está cerrado. Ya lo saben, no se las dé de médico, no se las dé de abogado, no se las dé de psicólogo. Vaya a un profesional donde pueda confiar la gestión de sus diligencias.